Cargaron en ser los reyes de los montajes, los reyes de las mentiras y de las noticias falsas. Hoy están lloriqueando porque nada les salió bien y además el INE que tanto defendieron les da la espalda. El Instituto Nacional Electoral por el que salieron a marchar vestidos de rosa, el Instituto Nacional Electoral por el que salieron a las calles quienes jamás habían pisado el Zócalo capitalino, quienes jamás se habían prestado a levantar la voz por alguna causa, pues resulta que le da la espalda a la oposición. El INE los deja abandonados. Por primera vez se enfrentan a la dura realidad. Una realidad en donde las instituciones no están de su lado. Una realidad en donde el Instituto Nacional Electoral acaba de confirmar que no le va a hacer el favor a la oposición. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, acaba de confirmar que el pueblo es el que manda y que no le van a asignar más diputados o más senadores al PRI, al PAN y al PRD, nada más por berrinche y por capricho y porque quieran manipular la Constitución y las leyes electorales a su antojo. Se los dejó bastante claro ese INE que tanto salieron a defender, les salió el tiro por la culata porque pues hoy terminan tragándose sus propias palabras. Claro que aquí en el instituto se asignan y se asignarán los lugares de representación proporcional sin ningún sesgo político, tal cual es, lo que dicta la ley, eso es. El instituto no da ni quita, lo da la votación. El instituto no da los puestos, los da la votación. ¿Por qué? Porque la oposición salió con la artimaña de que Morena y sus aliados no podían tener tantos diputados porque era una sobrerepresentación. Sin embargo, la Constitución establece que los diputados, los senadores plurinominales no se asignan por equipos, por el equipo de la derecha y el equipo de la izquierda, sino que se asignan por cada partido político de manera individual. Lo da lo que ya está el resultado en las urnas. Claro que aquí en el instituto se asignan y se asignarán los lugares de representación proporcional. Así se los deja claro Guadalupe Tadei a los prianistas que estaban lloriqueando y estaban peleando porque querían tener más diputados, más senadores plurinominales, más puestos políticos para personajes impresentables por los que nadie votó y nadie votaría. Estaban lloriqueando porque decían que iban a encontrar la manera de manipular la Constitución, de manipular al Instituto Nacional Electoral con la finalidad pues de quitarle la mayoría calificada a Morena. Sin embargo, pues ya en diferentes medios de comunicación, incluso la consejera presidenta del INE dejó claro que fue la mayoría del pueblo mexicano quien le otorgó no solamente el triunfo a Claudia Sheinbaum, sino el triunfo también a la mayoría de los estados que estaban compitiendo por gobernador y también en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y que es así, de manera individual, como se van a asignar también de manera las posiciones plurinominales. Es de manera individual para cada partido político, porque además así lo establece la Constitución. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Lo peor del caso es que las cosas serían muy distintas si la oposición, PRI, PAN y PRD, hubieran optado por aprobar la reforma electoral que pretendía el presidente López Obrador justo antes de la elección presidencial, pero se negaron. Se negaron a aprobar la reforma electoral y lo celebraron con bombo y platillo diciendo que no había necesidad. Afirmaron que no había necesidad de una reforma electoral porque el INE, decían, funcionaba a la perfección y no se tenía que mover, no se le tenía que mover ni una sola coma al Instituto Nacional Electoral. Se preguntan, además los opositores, ¿por qué la gente no votó por ellos? ¿Por qué no votaron por ellos en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores? Bueno, pues aquí un recordatorio de por qué los partidos políticos, que nada más porque se les hinchó, no quisieron pasar la reforma electoral en este sexenio, sí aprobaban reformas de Enrique Peña Nieto del PRI porque les pasaban sus respectivos sobornos. Un pequeño recordatorio de quienes votaron, por ejemplo, a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Cepeda Vidales, a favor. Alberto Curi, a favor. Mira nada más. Diego Sinué Rodríguez, a favor.
Juan Pablo Adame Alemán, a favor. Ricardo Anaya, a Qué favor. chulada. Ni 100,000, sino casi. Y así es como se le recuerda a la oposición, como unos traidores, desde tiempos de Enrique Peña Nieto, incluso antes, cuando aprobaban en equipo el Fobaproa, cuando en equipo aprobaron los gasolinazos, cuando en equipo aprobaron los aumentos del IVA del 10 al 15% y luego al 16%, cuando en equipo aprobaron leyes absurdas y aprobaron privilegios ridículos para ellos, para diputados y para senadores, cuando en equipo aprobaron también los privilegios que se le otorgaban a la Suprema Corte, al Instituto Nacional Electoral, cuando en equipo aprobaron ganar incluso más que el presidente de la República. Ahí fue cuando las y los mexicanos se hartaron de las traiciones de los partidos políticos que tanto daño le hicieron al pueblo mexicano. Ahí fue cuando los mexicanos se hartaron de que tuvieran empobrecido al pueblo mientras ellos enriquecían los bolsillos y aprobaban reformas en base a sobornos sin cumplir, además, sus promesas, porque la promesa de Enrique Peña Nieto era esta. 2,000 empleos en los próximos 5 años. Y es que con la reforma energética se abrirán nuevas empresas. Y con ello, 2,5 millones de empleos. ¡Qué cínicos! Era el comercial de Enrique Peña Nieto. Vamos a generar más empleos con la reforma energética, decían. Decían que también con la reforma energética de Enrique Peña Nieto se iban a conseguir grandes avances. No se consiguió absolutamente nada más que empobrecer y dejar al borde de la quiebra a Pemex, una institución que se encargaron de saquear y de dejar en los puros fierros absolutamente para atentar contra la soberanía energética de nuestro país. Y todavía se preguntan, ¿por qué los mexicanos no les dieron el favor de su voto? Y todavía se preguntan, ¿por qué las y los mexicanos no quisieron aprobarles la reforma, no quisieron aprobarles que tuvieran ellos mejor la mayoría calificada? Son cínicos y son ridículos. Fíjense ustedes, el video que les acabo de mostrar es de 2013. Cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, pero en este sexenio se les dijo, las decisiones que tomen en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se les van a cobrar en las urnas. Bueno, José Luis Garza Ochoa, un priista, así hablaba de la reforma electoral, decía, la reforma electoral no va a pasar porque vamos a proteger al INE. Se terminaron tragando sus propias palabras los defensores de la democracia, los defensores de tu voto y los defensores de ese INE intachable que parece que hoy no les favorece. En el PRI ratificamos el no a cualquier propuesta que implique poner en riesgo al INE, al Tribunal Electoral o a cualquier otro sistema democrático del país. Y así se terminaron mordiendo la lengua porque rechazaron aprobar la reforma electoral. Así llenaron las calles, porque claro que las llenaron, todos vestidos de rosa. Inundaron el Zócalo capitalino y lo presumieron. El INE no se toca, decían, con las calles llenas y abarrotadas de gente color de rosa que decía defender la democracia. Se negaron a aprobar la reforma electoral, decían, ante la intención de Morena de posponer el debate de su reforma electoral. En el PAN estamos listos hoy y mañana porque su iniciativa no va a pasar, decía Santiago Krill sobre la reforma electoral, sobre ese INE que hoy ellos dicen que permitió una elección de Estado. Se terminaron tragando sus palabras los opositores. Todo les salió mal. Hoy el INE que tanto defendieron y por el que salieron a luchar y por el que salieron a asolearse además, los que jamás habían pisado las calles por causas sociales, les da la espalda. Les da la espalda y les dice que no les va a hacer el favor de mover las leyes y la Constitución a conveniencia. Los diputados y los senadores se asignarán de acuerdo a la votación individual de cada partido político, aunque esto no le favorezca al PRI, al PAN y al PRD. Esto dejará, imagínense ustedes, mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Senadores me parece que les estarían faltando solamente 1 o 2 votos para conseguir también la mayoría calificada al grupo parlamentario de la Cuarta Transformación. Decían en aquel entonces, cuando defendían al INE, no se puede hacer política con resentimiento o amargura. Decían que por eso la reforma del presidente no iba a pasar. Que si los de Morena, fíjense ustedes, y les voy a poner el video, decían,
Si los de Morena están enojados con el INE, no quiere decir que tengan razón en su propuesta para anular la democracia. ¿Se la terminaron? Pues se terminaron tragando sus palabras. Esto lo decía una diputada federal del PRI de Veracruz. Y fíjense ustedes lo que son las cosas. Como no les gustó el resultado electoral de esta elección, pues miren, escuchen lo que ellos mismos decían en aquellos tiempos. Con su permiso, presidente, el hecho de que ustedes estén enojados con los consejeros del Instituto Nacional Electoral no quiere decir que tengan la razón en su reforma electoral. No se puede hacer política con resentimientos o amarguras. Por eso, la propuesta de reforma presentada por el presidente de la República no va a pasar en los términos voraces que se han planteado. El INE no se toca, la reforma electoral no va a pasar, decían, no se puede hacer política con resentimiento o amargura, decían los priistas, decían también que aunque estuvieran enojados con los consejeros o con el INE, no podían tener razón en su propuesta para anular la democracia, quienes hoy quieren anular la democracia. Porque sí, fue Marco Cortés, fue la misma Xóchitl Gálvez quienes propusieron anular la elección del 2 de junio por la supuesta intervención del Estado. Querían anular la democracia porque los consejeros electorales del INE no les favorecieron, porque los resultados de la elección no les favorecieron y ahora sí quieren anular la democracia, quienes cínicamente se disfrazaron de ciudadanos apartidistas, se disfrazaron de color rosa y a su candidata la disfrazaron de indígena para poder ganar simpatizantes. Hoy su hipocresía les está cobrando caro en las urnas. Los resultados y las consecuencias de haber votado en contra del pueblo mexicano. Se tuvieron que tragar sus palabras. Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano decían que era indispensable pues cuidar la autonomía del INE, que tenía que haber transparencia, que tenía que haber una certeza de que la reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador no iba a pasar. Dijimos, esto sucedió por la reforma eléctrica que presentaron, por su intransigencia y su necedad. Viene la presentación que estaremos esperando, si lo hacen en este momento o después, el tema de la reforma electoral, y ya se los dijimos con contundencia. No pasa. Esa reforma no pasa. No quisieron pasar la reforma eléctrica, les fue como en feria. No quisieron pasar la reforma electoral, les fue como en feria también. No han entendido que no entienden. En esta temporada, donde Morena, en esta última mitad del sexenio, donde Morena no tenía la mayoría calificada, López Obrador sabía perfectamente que la reforma no iba a pasar. López Obrador sabía que la reforma electoral no iba a pasar porque no tenía los votos para que pasara. Pero sí se encargó López Obrador de que la gente supiera y de que las y los mexicanos viéramos la verdadera cara de una oposición que se negó a aprobar la reforma eléctrica, nada más, porque venía de López Obrador, ni siquiera se querían sentar en la mesa a analizarla. Ahora, llegó la reforma electoral y también se opusieron solamente porque era una propuesta de López Obrador, tampoco les interesó analizarla. Nos dimos cuenta de quiénes eran verdaderamente. Nos dimos cuenta y pudimos conocer por primera vez, abiertamente, a nivel nacional, el verdadero rostro de una oposición que no estaba interesada en legislar a favor del pueblo, sino que estaba interesada en legislar únicamente para hacer quedar mal a López Obrador, y quienes terminaron quedando mal fueron ellos. Tan mal quedaron que no consiguieron ganar esta elección. Tan mal quedaron que al PRI le fue fatal en los resultados electorales. Tan mal quedaron que el PRD perdió su registro. Tan mal quedaron que no ganaron, que no consiguieron quitarle la mayoría calificada a Morena. Ahora me preguntan ustedes, ¿qué está pasando en Jalisco? En Jalisco están ocurriendo muchas irregularidades en el conteo de votos que hace el Instituto Nacional Electoral. Resulta que volvieron a contar los votos y se desaparecieron muchas boletas, y la justificación del instituto local en Jalisco fue que se las habían llevado a sus casas. Entonces, ¿qué está pasando en estos momentos en Jalisco? Mario Delgado ya anunció oficialmente que van a pedir que el INE, el Instituto Nacional Electoral, atraiga el conteo de votos de la elección en Jalisco por todas las irregularidades que se han presentado en este proceso. ¿Y saben qué? Proponía la reforma electoral justamente de Andrés Manuel López Obrador eliminar estos organismos locales. ¿Por qué? Porque está el INE, que se encarga del conteo de votos a nivel federal, pero luego cada estado
tiene su propio INE chiquito, por así decirlo. Y ese INE chiquito termina estando al servicio, como en el caso de Jalisco, de Movimiento Ciudadano y del gobernador. Y entonces terminaron utilizando a las policías municipales para trasladar boletas de manera irregular. En Jalisco terminaron utilizando todas las artimañas posibles de la vieja política para hacer ganador sí o sí a su candidato. Los que se dicen ser de la nueva política terminaron siendo todavía peor, más cínicos y más descarados que la vieja política, y fíjense que eso estaba muy difícil de superar. Hoy Enrique Alfaro es la voz, es el rostro de un gobierno autoritario, es el rostro y la representación de un gobierno que no quiere dejar el poder y que espera perpetuarse, cuando menos en el estado de Jalisco. Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro, pues ha dado ya luz verde para que nos demos cuenta de qué es realmente y qué representa verdaderamente la nueva política vestida de color naranja, que al final del día, pues es y seguirá siendo quienes representan y quienes además le dan vida a las viejas mañas de quienes están por desaparecer, a las viejas mañas del PRI, el PAN y el PRD, que están ya al borde de la extinción. Todos estaban seguros que la reforma electoral no iba a pasar, salieron a defender también el Instituto Nacional Electoral, y ya Guadalupe Tadei, el INE, que salieron a defender vestiditos de rosa, les dio la espalda y les dejó claro que no porque hayan salido a marchar en favor de la democracia, que no porque hayan salido a defender el voto, no porque hayan salido a defender el INE, no porque hayan salido a defender el presupuesto y el salario oneroso de Lorenzo Córdoba y compañía, pues el INE ahorita tenía que ceder ante los caprichos de la oposición de darles más diputados o más senadores plurinominales. Nunca entendió la oposición la verdadera razón de por qué perdieron. En las intermedias solo quedará uno, dice Alito Moreno y Marco Cortés, y se acabó. Movimiento Ciudadano, si alguien medio les creía, ahora, así como están actuando como un partido político más bandido, y así quedarán fuera de la política nacional, sobre todo después del escándalo que se ha dado a conocer en el estado de Jalisco. Movimiento Ciudadano en Jalisco no es otra cosa que el PAN naranja. Hagan de cuenta como en Guanajuato, no más que en Guanajuato el PAN sigue siendo azul, pero en Jalisco, efectivamente, Movimiento Ciudadano es considerado como el PAN, pero vestidos de color naranja. Un saludo, abrazo, Francisco. Fabián Guzmán dice, el presidente AMLO lo dijo, el pueblo pone y el pueblo quita. El plan C, vamos por juicios para los expresidentes, prisión y castigo para toda la corrupción, que la corrupción además ya está en la Constitución, que es un delito grave sin derecho a fianza. La pensión a los expresidentes, la cárcel a los expresidentes, los juicios a los expresidentes, se sometió a una consulta ciudadana que la oposición saboteó. Porque no les gusta a la derecha, no le gusta a la oposición las consultas ciudadanas, porque no les importa en absoluto la opinión del pueblo de México. Por eso todo les sale mal, por eso terminaron tragándose sus propias palabras los que salían a defender al INE y hoy quieren atentar en contra de la democracia. Por eso el INE hoy le está dando la espalda. Por eso hoy el Instituto Nacional Electoral les deja bastante claro que no va a actuar a modo y a conveniencia. Dicen también, ojalá en las intermedias pongan sus candidatos el PRIAN y los acabemos de una vez por todas. Felicidades, gracias, un abrazo a Ángel Rosa también, Flaquito, un abrazo también para ti, Eduardo, también para Zeus, la oposición, y también el INE en buena manera. Elías Damián, Movimiento Ciudadano está perdiendo credibilidad. Se van de picada, fuera Alfaro, delincuente, dice Pillo de Cuello Blanco. En Nuevo León también Movimiento Ciudadano está quedando pésimamente mal, porque se han dado a conocer diferentes casos en donde Samuel García habría obtenido beneficios personales como gobernador de Movimiento Ciudadano, habría obtenido beneficios personales para sus empresas, para enriquecerse todavía más, para hacer más grande su fortuna, incluso se habría apropiado de terrenos gigantescos en las zonas más exclusivas del estado de Nuevo León. Será el sereno, pero se debe cambiar políticas y prácticas del INE. Es propuesta federal de AMLO, porque sí, la propuesta de hacer cambios en la Constitución para el Instituto Nacional Electoral continúa en pie. La reforma electoral vendrá muy seguramente acompañada del gobierno de Claudia Sheinbaum. La reforma electoral llegará, si no es a finales del sexenio de López Obrador, llegará con Claudia Sheinbaum también, y habrá que ver cómo reaccionan los mismos opositores que un día salieron a marchar por el INE y que hoy
están encargándose de desprestigiar a ese mismo INE que ellos defendieron. Habrá que ver cómo reaccionan los opositores, que hoy quieren atentar contra la democracia, pero hace unos meses salían a marchar para defenderla, supuestamente, a menos que esa democracia no les favorezca, porque entonces sí, el INE es un vendido, la consejera presidenta es una arrastrada que colabora con López Obrador, porque no les convienen los resultados. Pero cuando les conviene, el INE es intachable, es intocable, sobre todo si el Instituto Nacional Electoral está a cargo de Lorenzo Córdoba. Felicidades a la presidenta del INE, dice Benito Pérez, por no ceder a los caprichos de delincuentes y poderosos. Eso es justicia y eso es sobre todo, principalmente eso es la independencia de poderes, esa es la división de poderes, es la independencia también que tienen los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, que tiene que actuar con independencia de lo que digan los partidos políticos, con independencia de lo que diga incluso el mismo presidente de la República. Dice también Rubén Martínez, sí hay mayoría calificada, así que ya se los cargó el payaso, porque sí, Noroña ya confirmó que sí, hay mayoría calificada de los aliados de Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y la oposición se quedará únicamente haciendo berrinches. Y muy seguramente también, porque es que ya no podemos esperar más de la oposición, muy seguramente se van a quedar también, pues, con la misma estrategia. Una estrategia de berrinches, una estrategia de mentiras y una estrategia de fake news, una estrategia de difundir miedo en las y los mexicanos ante cada propuesta de reforma que haga el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. ¡Viva la transformación!, dice Juan Pablo. Jimmy dice, tómenla, fifís. También dice, yo nomás estoy aquí. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo a toda la gente que se está conectando. Y es que es indispensable recordar que el proyecto de la Cuarta Transformación, el proyecto que tiene Claudia Sheinbaum, es darle continuidad a todo lo que pasó durante este gobierno. Sin embargo, el proyecto de la oposición es seguir atacando en base a mentiras, es seguir atacando y criticando en base a montajes y a noticias falsas. Ahora, me encantaría que ustedes me acompañaran a ver este post que tenemos que recordar para la historia. Jesús Zambrano celebrando que la reforma electoral no iba a pasar. Este post del 2022, donde Jesús Zambrano, que llevó al PRD a perder el registro, decía, enfrentamos una clara embestida. Quieren atentar contra la democracia con sus reformas. Tenemos que ver en qué consisten las reformas a las leyes secundarias que presentan hoy en la Cámara de Diputados y que quieren imponer de manera unilateral. Y confirmaba Jesús Zambrano, la reforma electoral no va a pasar. Pues ahí están las consecuencias. No quisieron pasar la reforma electoral y ahí están las consecuencias. Ese INE que defendieron, esa democracia que defendió el PRD, que defendió Jesús Zambrano, es la misma que hoy los está llevando a perder el registro y a dejarlos con dos posiciones, me parece, nada más en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ese INE que ustedes defendieron y que se negaron a hacerle alguna reforma es el mismo que hoy a Jesús Zambrano y al PRD les da la espalda y los deja sin posiciones y sin presupuesto, y sin presupuesto de las y los mexicanos para seguir pues dándole más dinero del erario a los partidos políticos como el de Jesús Zambrano. La reforma electoral no va a pasar, decían, es retrógrada y antidemocrática, les advertimos, no vamos a permitir que desaparezca el INE, y lo único que permitió Jesús Zambrano que desapareciera fue el PRD. Por andarse cuidando de que el INE no desapareciera, pues terminó desapareciendo a su partido. La reforma electoral regresiva, retrógrada, antidemocrática, que acaba de anunciar el presidente López Obrador, no va a pasar, no va a desaparecer al INE, no nos va a poner contra la pared, no es verdad lo que dicen de que con esto lo que se quiere es construir la verdadera democracia. Ya conquistamos la democracia, presidente. Ya conquistamos la democracia, decía Jesús Zambrano, que hoy está lloricando por los rincones del INE para que no le quiten el registro. Ya conquistamos la democracia, decía Jesús Zambrano, y no vamos a permitir que desaparezca el INE, porque estaba Jesús Zambrano emprendiendo el camino, pero única y exclusivamente para que lo único que desapareciera fuera su partido, para que lo que desapareciera fuera el PRD, y ese es un logro
único y exclusivo de las y los mexicanos que abrieron los ojos y se dieron cuenta de quiénes son realmente los partidos opositores, quiénes son realmente los dirigentes que además representan a los partidos opositores. Después de tantas mentiras, después de tantas infamias, de tantas calumnias y de tanta manipulación, hoy, después de los resultados electorales, tendrían que haberse dado cuenta que las y los mexicanos, la mayoría de las y los mexicanos, clase baja, clase media alta, de todas las clases sociales, les dieron una lección, les cobraron las consecuencias de sus acciones en este sexenio y en los sexenios pasados, se las cobraron caras en las urnas, porque el pueblo mexicano aprendió que ahí es donde encuentra la solución al desastre de los malos gobiernos del PRI y del PAN. La victoria de Claudia Sheinbaum, hay que decirlo, es también una victoria de Andrés Manuel López Obrador. Es una victoria del pueblo de México con más de 35 millones de votos. Se derrotaron a los medios de comunicación, se derrotaron a la comentocracia y saben perfectamente que perdieron el poder de imposición. Hoy las caras de derrota se ven en todos los rincones, en los espacios informativos, se ven en las redes sociales, se ven en los partidos políticos, en las dirigencias nacionales. Hoy están derrotados quienes se sentían invencibles. Hoy están derrotados quienes sentían que tenían el poder de la manipulación absoluta con el control de los medios de comunicación. Hoy tienen que darse cuenta que la única verdad en este país es que perdieron porque no supieron escuchar al pueblo mexicano. Dice Claudio X González que el país está exhausto y cada uno de los rubros a los que a la brevedad tendrá que abocarse el equipo del próximo gobierno exigirá sumar en lugar de polarizar, pero quienes están polarizando son ellos. Quienes están tratando de dividir a la sociedad son ellos. Hoy todavía le están reclamando, imagínense ustedes el nivel de soberbia, el nivel de egoísmo que tiene la oposición, que hoy todavía le están reclamando a las clases medias. Hoy llaman traidores a las clases medias que votaron a favor de Claudia Sheinbaum porque no quisieron votar por los gobiernos que les aumentaron el precio de la gasolina, porque no quisieron votar por los partidos que además aumentaron los impuestos. Dice, voy a formar mi partido político. Ya dije, dice Abel, es un negociote, por lo visto. Pues sí, por eso se aferran tanto a los partidos políticos en cada elección. Dicen por acá, tendrán que devolver lo que no se gastó, dice Alfredo Padilla. En teoría tienen que devolver lo que no se gastó, pero pues tú crees que algún partido político va a decir, ay, me sobró un poco de dinerito. Pues difícilmente vamos a ver eso. Debemos exigirle al gobierno que tomara un control total y con inteligencia desarme a los criminales libres, porque en Chiapas hay una comunidad en donde están viviendo una crisis muy grave de inseguridad. En Chiapas hay que exigirle al gobierno del estado, a los gobiernos municipales y al gobierno federal que actúe de manera inmediata ante los hechos que se están suscitando en Chiapas, porque aquí lo hemos dicho siempre y lo vamos a seguir repitiendo. Aquí no estamos para solapar a nadie ni para esconder ninguna realidad. En Chiapas la gente está viviendo un suceso muy difícil, está viviendo tiempos difíciles, están pidiendo auxilio y es necesario que nosotros también, así como nos unimos para ir al Zócalo capitalino a celebrar las victorias de la Cuarta Transformación, así como nos unimos para salir a exigir y a pedirle a la oposición que apruebe la reforma electoral, que apruebe la reforma energética, así como nos unimos para pedirles a los poderes políticos y a los poderes independientes como el Poder Judicial o el INE, que se reduzcan el presupuesto, también estamos aquí para exigir soluciones ante quienes están viendo tiempos difíciles, soluciones en Chiapas para toda la gente que en este momento no puede ni siquiera salir de sus casas. Dice por acá Yola, el país está mejor que nunca. La democracia es el poder del pueblo sobre los corruptos, saqueadores y mentirosos. No más México, no más, se acabaron las mentiras y los saqueos. México, el pueblo ya despertó. Lo tuvieron por 90 años con los ojos cerrados, pero eso ya terminó, ya se acabó. Dice por acá también, muy buen comentario sobre el hermano estado de Chiapas. Claro que sí, hay que unirnos todos para exigir se resuelva lo antes posible el difícil momento que están pasando todos en Chiapas y vamos a seguir insistiendo a través de todas las redes sociales, en este canal particularmente, vamos a seguir exigiendo
que se haga justicia y que se solucione lo antes posible la situación que están viviendo en Chiapas todos los días hasta que encontremos y se vea realmente una solución que le pueda dar paz y tranquilidad a toda la gente que está viviendo tiempos difíciles. Por otro lado, pues Álvarez y Casa está enojado. Ahí Pedro Ferriz sigue enojado, Carlos Alarraqui, Laura Zapata, todos siguen enojados y no se atreven a enfrentar las consecuencias de sus actos, mientras que el pueblo de México sigue gozoso, disfrutando la victoria, celebrando que tendremos a la primer mujer presidenta y que será nada más y nada menos Claudia Sheinbaum, representante de la Cuarta Transformación. El INE le da la espalda a la oposición, pero al mismo tiempo le da la cara al pueblo de México, que durante tanto tiempo exigió justicia, que durante tanto tiempo exigió democracia. El INE le da la espalda al PRI, al PAN y al PRD, pero por primera vez el INE está ahí para asegurarse de que lo que la mayoría del pueblo mexicano votó sea lo que se encuentra en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. El INE le da la espalda a la oposición, pero por primera vez los mexicanos celebramos la democracia, porque sí, la elección de millones de mexicanos fue que Morena, el Partido Verde y el PT tuvieran la mayoría calificada en el Congreso. La decisión de los millones de mexicanos, de la gran mayoría que participó en estos comicios del 2024, fue que Claudia Sheinbaum llegara a la presidencia de la República con unos resultados y una votación histórica avasalladora que la oposición ni siquiera tuvo tiempo de apelar a un fraude electoral, ni siquiera tuvo tiempo de apelar absolutamente nada, porque todas sus mentiras y su circo se les vino abajo. Ni siquiera les sirvió el tema de la eliminación de la propiedad privada. Decían que si ganaba Claudia Sheinbaum te iba a quitar tu casa. Bueno, pues se les vino abajo esa mentira también. Dice también, ¿qué onda? Arriba AMLO, amiga, eso es, arriba López Obrador. Espérense un año más y verán el éxito que será el canal interoceánico. México moverá 1,5 millones de contenedores al año a través de esa gran obra de AMLO. La derrama económica será enorme y será en beneficio del sur y sureste del país, que tantos años estuvo en el completo olvido por parte de la oposición. Dice, exijamos desde ahora a Claudia Sheinbaum que se aprueben de inmediato las propuestas de eliminación del fuero y que se eliminen también los plurinominales. Dice también, todos apoyemos a Jalisco porque no están solos y viva México. Claro que sí. También vamos a seguir exigiendo que el INE agarre el comicio de esta elección en Jalisco a gobernador, en donde los resultados pues no podemos tener ninguna certeza porque hubo un desorden tremendo orquestado desde el gobierno del estado. Jalisco fue ganado a la mala por Movimiento Ciudadano, tantas irregularidades, y el INE debe cumplir con su trabajo y ser honestos e impugnar esas elecciones que fueron todo un fraude. Efectivamente, dice también Marco, no hay que estar sujetos a que nos quieran asustar con lo del dólar, la reforma al Poder Judicial, se tiene que hacer sí o sí, eso es lo que temen. Como la Corte protege a los privados, por eso tienen tanto miedo de la reforma al Poder Judicial. Dicen que también el superpeso ya se acabó, que ahora sí el dólar va a llegar a 35 pesos o a 20 pesos. Están muy preocupados ahora sí por la economía. Ahora resulta, fíjense ustedes, las incoherencias de la oposición. Cuando el peso empezó a bajar, empezó a posicionarse como el superpeso, la oposición decía que eso no era gracias a López Obrador, sino que era por cosas externas a nivel mundial que nada tenían que ver ni con López Obrador ni con su actuar como presidente de la República. Pero ahora que el peso empezó a aumentar frente al dólar, ahora sí es culpa de López Obrador. Resulta que ahora sí es culpa de la política interior de México, ahora sí es culpa de que es que ganó Claudia Sheinbaum y es que la mayoría y es que la certeza. Cuando les conviene es culpa de López Obrador, pero cuando no les conviene son solamente factores internacionales. Ese es el mayor problema de la oposición. Y esa es la mayor prueba de que no entendieron absolutamente nada. Siguen mintiendo, siguen queriendo engañar al pueblo mexicano y siguen haciéndose los que pueden seguir manipulando la información a su antojo. La reacción internacional, pues el triunfo de Claudia Sheinbaum fue indudable. Fue indudable porque todos los presidentes del mundo prácticamente se dieron cita para felicitar a Claudia Sheinbaum, para celebrar el triunfo de la democracia en México, y hoy están lloriqueando por los rincones quienes decidieron. Fíjense ustedes lo que decidieron,
Decidieron no solamente perdonar a Rosario Robles, sino que incluirla a sus filas de voceros. Decidieron no solamente perdonar a Cabeza de Vaca, sino también lo querían traer como plurinominal. Decidieron también descongelar las cuentas de la esposa de Genaro García Luna con ayuda del Poder Judicial. Decidieron también perdonar a Emilio Lozoya después del desfalco millonario en agronitrogenados. Liberaron desde el Poder Judicial 4 veces a Uriel Carmona. Liberaron a Juan Collado, frenaron las reformas electorales y democráticas, liberaron a muchos delincuentes en innumerables ocasiones desde el Poder Judicial y no quieren la reforma al Poder Judicial que porque Morena te va a quitar tu casa. Imagínense ustedes lo absurdo de las justificaciones que usa hoy la oposición. Se contradicen solitos, nada les sale bien y terminan tragándose sus propias palabras en innumerables ocasiones. ¿Qué seriedad y qué credibilidad pueden tener hoy en día Jesús Zambrano, Marco Cortés o Alejandro Moreno después de haber estado de pleito entre ellos mismos? Después de haber estado defendiendo al INE y hoy estar acusando al Instituto Nacional Electoral, ¿qué clase de credibilidad podemos tener en esos políticos que se han encargado de destruir desde el interior a sus partidos políticos? Tenemos la certeza únicamente de que estarán dispuestos también a destruir el país en caso de que lleguen al poder. Siguen pasando cosas, dice por acá, decidieron... A ver, ya me perdí. ¿En qué andamos? ¿En qué andamos? También ya se debe aplicar la ley a los clérigos de la iglesia que dejen de meterse en las elecciones, porque sí, hubo mucha irregularidad en ese sentido, en donde pues desde la religión sacerdotes salían a opinar también a favor de Morena, también salieron a pedir el voto a favor de Morena, pero también en plena ceremonia, en plena misa, salían a hablar en contra de López Obrador. Bueno, pues dice por acá también Gibran, no les queda de otra, con toda el bodrio que tienen acumulado en su currículum, pero entre ellos se protegen para seguir delinquiendo porque sí, son delincuentes de cuello blanco. Noticioso, dale like al video, comparte y ayúdame a comentar también para llegar a más personas. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todas las transmisiones en vivo. Gracias por acompañarme desde Facebook, desde YouTube, a toda la gente que está conectada, a todos los que me dejaron sus comentarios, se los agradezco infinitamente. Yo soy Yasira Handal y yo creo que nos vemos más tarde.